Estimados amigos, buenas tardes. Me complace dar la bienvenida a nuestro evento de hoy, organizado por la Embajada de la República de El Salvador ante la Federación Rusa y la Biblioteca de Literatura Extranjera Margarita Rudominó. Hoy tenemos un evento muy interesante dedicado al libro de André Cardona, que se trata de José Matías Delgado, Libertador de El Salvador. Y para empezar, doy la palabra al director general interino de la Biblioteca de Literatura Extranjera, Pavel Kuzmin. Por favor. Muchas gracias. Estimado señor ministro consejero, queridos amigos, buenas tardes. En nombre de la Biblioteca de Literatura Extranjera y de mi parte, permítanme dar una bienvenida cordial a ustedes. Nos sentimos honrados de que la Embajada de El Salvador organice un nuevo proyecto común, lanzamiento del libro de André Cardona, José Matías Delgado, Nuestro Libertador. Hace poco, la Embajada de la República de El Salvador participó activamente en la celebración en línea del Día de Independencia de Centroamericana, organizada junto con las embajadas de Guatemala, Nicaragua, Costa Rica y Honduras. Estamos muy agradecidos de que la Embajada de El Salvador preste mucha atención a la promoción de la cultura multifacética de su país. Aprovecho esta oportunidad para dar las gracias también al autor del libro, André Cardona. Quiero destacar la importancia de los esfuerzos de la embajada. Todos entendemos perfectamente que es la cultura la que crea espacio y ambiente para una comunicación amistosa, para un diálogo y intercambio entre naciones. Señor ministro consejero, les agradecemos por su trabajo y su contribución en el desarrollo de la colaboración y la amistad entre nuestros países. La biblioteca está siempre abierta a nuevas iniciativas y proyectos para un beneficio mutuo de nuestros pueblos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. La palabra se concede al ministro consejero de la República de El Salvador ante la Federación Rusa, Rodrigo Ernesto Gómez Martínez. Estimados amigos del Centro Cultural Iberoamericano de Moscú, estimado André, estimados participantes, es una satisfacción para nosotros poder participar en la presentación de esta obra. Como es de su conocimiento, el año pasado, también en conjunto con el Centro Cultural Iberoamericano, realizamos el Foro Académico San Salvador, cuna de la independencia centroamericana, en el cual pudimos contar con las participaciones de representantes de la Academia de Ciencias de Rusia y la Academia Diplomática del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia. Estamos contentos de poder continuar profundizando en este importante episodio de nuestra historia. También queremos felicitar a André Cardona, quien fue un gran apoyo el año pasado en la organización de dicho evento. Es importante que nuestro país cuente con una nueva generación de escritores con un inspirado interés en dedicar su talento a la preservación de nuestra memoria cívica. Estimado André, sabemos todo el trabajo y esfuerzo que usted dedicó para que la publicación de este libro se volviera una realidad, y estamos contentos de toda la atención que su obra ha recibido, lo cual nos demuestra que el interés que existe en nuestro país por los relevantes temas de nuestra historia. El gobierno del presidente Nayib Bukele da una gran importancia a la cultura salvadoreña como una forma de posicionarnos en el mundo. Es por ello que estas manifestaciones son relevantes para nosotros, ya que constituyen una representación del camino que ha llevado nuestro país para consolidarse como una nación libre y democrática.
A todos los participantes de este encuentro, quiero agradecer por su interés y espero que encuentren tan enriquecedor este libro como yo mismo lo considero. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora quería dar la palabra a nuestro héroe del evento, al autor del libro que presentamos hoy, André Cardona, investigador, escritor, que nos va a hablar sobre su libro y contestar a sus preguntas, porque aquí en el Zoom tenemos un chat donde se puede escribir comentarios y preguntas, y también los que nos ven en la página del centro en Facebook también pueden dejar sus comentarios y preguntas bajo la transmisión. André, buenas tardes. Adelante, por favor. Gracias, gracias. Buenas tardes. Hasta Rusia. Buenos días todavía aquí en San Salvador. Es un placer estar aquí con ustedes. Pues para los que no me conocen, soy André Cardona. Soy profesional de las relaciones internacionales. Me desempeño como consultor de prensa el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Y pues tal como se dijo en la introducción, he presentado recientemente un libro, lo cual ya me permite pues ser parte de este círculo literario tan bueno, tan profesional, que es el mundo de la literatura en mi país y ahora también a nivel internacional. Yo pues agradezco mucho y saludo esa iniciativa que ha tenido la embajada de mi país, El Salvador, el ministro consejero Rodrigo Gómez, a quien le mando un fraternal abrazo, y también a ustedes, amigos del Centro Cultural Iberoamericano, que se han mostrado siempre tan abiertos a nuestra historia, a nuestra cultura salvadoreña, y que esto también los hace ya partes de El Salvador. Les voy a presentar en unas diapositivas breves en qué consiste el libro. Son generalidades. Hablemos un poco quién era José Matías Delgado. José Matías Delgado fue un prócer, un héroe salvadoreño nacido el 24 de febrero de 1767. Fue, como dije, salvadoreño de nacimiento, fue sacerdote y fue doctor en teología. La relevancia que adquiere José Matías Delgado fue justamente una fecha como hoy, el 5 de noviembre, solo que de 1811, que es cuando él lidera el movimiento que concede la libertad del Salvador. Comienza un proceso emancipador el 5 de noviembre de 1811, suscitado en la iglesia de la Merced, aquí en San Salvador. Esta obra que ustedes ven ahí, esta pintura que ustedes ven ahí, pertenece al pintor chileno Luis Vergara Ahumada, que en paz descanse, y se encuentra exhibida en el Salón de Honor de Casa Presidencial. Es un retrato que se aproxima mucho más a la figura del prócer. Claro que hay muchas otras pinturas, pero esta es la que más se aproxima, y el pintor chileno la tiene así retratada, y consideré que esta era la ideal para llevarla a la portada de mi obra biográfica, ya que es una obra pues inédita que se presentó en julio de este año. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Es muy importante comenzarles a decir cómo se comenzó a gestar este tema tan importante del libro,
fue pues en agosto del 2018 comencé a hacer mis investigaciones, comencé a motivarme más por averiguar quién era José Matías Delgado, por qué es tan importante, por qué hay salones y calles y hasta universidad que lleva su nombre, y por qué para el país es tan importante. Comienzo en el 2018 por motivación de la familia Delgado, que ahí ustedes ven también en el segundo ítem, quienes son los descendientes de don Manuel Delgado, hermano del prócer. Esto es muy importante porque ellos me proporcionaron gran parte de la bibliografía que ellos tienen como familia sobre el prócer, y eso pues también me motivó a hacer una obra especializada en el prócer. Y era, como dije, en agosto de 2018 cuando comienzo. Empecé a visitar bibliotecas nacionales, empecé a hacer entrevistas con diferentes académicos, eruditos del tema, la misma familia, para poder comenzar a recabar la información. Y esto, digamos, fue algo muy relevante porque yo quería hacer una obra breve, dado que vivimos ahora en momentos que todo es absolutamente instantáneo, todo lo queremos para allá. Entonces, procuré hacer un libro muy breve, muy conciso, con datos que probablemente la gente aquí en el país desconocen de José Matías Delgado, y eso fue, digamos, la principal motivación para poder hacer esto. La conexión que tuvo la familia Delgado conmigo se fortaleció el 24 de febrero del 2019, cuando por iniciativa personal y también de la familia se hizo una actividad religiosa, una misa de acción de gracias en la parroquia Nuestra Señora de la Merced, que fue ahí donde se suscitó el primer grito de la independencia. Y fue realmente un experimento para mí porque iba algo desconocido. En el país muy poco se conmemora los natalicios de los próceres. Solo se tienen registros, por ejemplo, en el municipio de Zacatecoluca, que es donde nació el otro prócer también heroico, José Simeón Cañas, pero no hay también, no hay otros registros, digamos, en otros municipios o en el Gran San Salvador de los demás próceres. Y esto fue lo que me motivó el año pasado, y se tuvo una muy buena asistencia. Esto ya era parte de mis investigaciones también, porque quería medir el grado de aceptación que la gente tenía con el tema y el grado de aceptación que las personas iban a tener con el asunto de los próceres, y eso digamos que fue el detonante para seguir las investigaciones. Esto fue, digamos, el año pasado, febrero, y el campanario de la Iglesia de la Merced, que fue, digamos, algo de los más relevantes hitos, ¿verdad? Fue de las principales motivaciones también, porque cuando yo vi el campanario, yo dije, esto es el símbolo de la libertad, es el símbolo de la república, de las bases republicanas, y eso fue lo que también me fue motivando, pues realicé una serie de entrevistas en la Iglesia de la Merced con el párroco Irineo Callejas, a quien mando un fraternal saludo, con gente que asiste ahí. Vimos un documento que la parroquia tiene original, que constata que José Matías Delgado estuvo ese día, el 5 de noviembre de 1811, el 5 de noviembre, contrario a lo que algunas versiones académicas, pues de eruditos, historiadores, han manifestado que él no estaba aquí. Eso ha quedado en evidencia que él sí estaba acá. Y el evento, digamos, que hizo cambiar mi forma de ver el libro, mi forma de estudiarlo, fue el evento de ustedes el año pasado, el 12 de noviembre del 2019, cuando empecé a colaborar con la bibliografía para el primer grito. Supe la relevancia que esto iba a tener, supe la relevancia nacional e internacional que esto tendría, que no se quedaría solo en El Salvador,
sino que trascendería fronteras y lógicamente José Matías Delgado a la cabeza, y eso convertiría al prócer desde ese momento. Ya era una figura universal desde que lideró el primer grito de independencia en 1811, pero con el reconocimiento de ustedes, con el evento de ustedes, se oficializó más la figura relevante e internacional del prócer. No sé si podemos pasar a la siguiente diapositiva. Aquí muestro algunas imágenes del campanario de la iglesia de la Merced. Es por el interior y también el exterior. Cabe destacar que ese es el campanario original, solo que ha ido restaurándose con los años. Ha habido terremotos, ha habido incendios en San Salvador que han pues arrasado gran parte del centro de San Salvador, porque esta iglesia está ubicada en el barrio San Esteban, que es aledaño al centro de San Salvador. Pues se ha ido restaurando. La última restauración oficial que tuvo el campanario fue en 1995, como por estas fechas, 5 de noviembre del 95, la alcaldía de San Salvador tuvo a bien restaurarlo. Es un campanario bastante histórico para el país y recientemente se ha incrementado más las visitas turísticas a este campanario para tomarles fotos, documentar de lo que es el campanario de la iglesia de la Merced, por la relevancia que esto tiene. Pasemos a la siguiente diapositiva. No sé si podemos pasar a la siguiente. Ahí está. Bueno, ya entrando el tema del libro, ya habiendo pasado parte de la introducción de este discurso, es un ensayo biográfico que hoy nuevamente se presenta porque ya el lanzamiento oficial tuvo lugar aquí en San Salvador el 17 de julio de este año, cuando nadie estaba pensando en literatura y estábamos en medio de una pandemia. Hice un lanzamiento virtual. En las fotos que ustedes vieron, esa fue una de ellas. El prólogo, aquí quiero detenerme un poco. El prólogo fue elaborado por el doctor David Escobar Galindo, que es un importante escritor, columnista, novelista y ensayista de El Salvador. Ha ganado premios literarios a nivel internacional. También ha sido rector de la universidad por la cual lleva su nombre, José Matías Delgado. Y esto, pues, cuando yo comencé el libro, se lo expuse de una forma muy general, dado que ni yo tenía idea de cómo iba a ser la estructura, dado que cuando yo comencé el libro, yo lo pensaba más para un público de escuela, un público adolescente que oscilara entre los 9 a los 15 años, pensando más en el sistema educativo. Entonces, la narrativa fue como evolucionando debido a que ganó mucho interés en la gente de todas las edades y de diferentes, qué sé yo, oficinas del sector público, privado, y eso también hizo cambiar mi narrativa del libro. Cuando yo se lo expuse, él pues no dudó, no vaciló en ayudarnos, en ayudarme, perdón, dado que él es, aparte que es muy amigo de la familia Delgado, de don Ricardo Delgado, es parte de los descendientes, fue, digamos, presto a hacerlo. Y yo realmente le agradezco porque es una persona que ya tiene muchísimos libros en su haber y el prólogo pues fue, digamos, lo más relevante que él pudo haber contribuido para el libro. Y de verdad el prólogo ha causado mucha sensación, dado que hasta la viceministra de Relaciones Exteriores, Cindy Portal, lo ha citado en sus redes sociales, parte del prólogo, de cómo David Escobar Galindo narra al prócer José Matías Delgado, que es de una forma impresionante, la verdad. La introducción, pues hablo brevemente de los capítulos, en qué consisten, quién era José Matías Delgado, por qué él con un grupo de próceres, Manuel José Arce, los hermanos Aguilar, Bustamante y otros muchos que probablemente los vamos a ir estudiando con el paso de los años,
lograron este movimiento emancipador para El Salvador. Entonces, la introducción es más que todo esto. Finalizo la introducción citando el evento de ustedes con el Centro Cultural Iberoamericano y la Embajada de El Salvador. Eso, digamos que fue con la intención de mostrar al público lector que nuestra cultura también se está desarrollando en nuestro cuerpo diplomático, y eso es muy plausible. En el primer capítulo expongo a Delgado como sacerdote. Esta parte es muy importante porque habla de él como sacerdote y también su corto tiempo como obispo. Él vivía sobre la Cuarta Calle Oriente y la Octava Avenida Sur, aquí en San Salvador. Esto es detrás de la iglesia del Rosario, que se ha convertido en una iglesia bastante turística, dado que la iglesia del Rosario era la antigua catedral. En ese momento no habían tantas iglesias como ahora. Lógicamente estamos hablando de hace más de 200 años. Y la iglesia del Rosario era la única en ese momento, la catedral, la antigua catedral, y él vivía justo atrás, porque era el cura provincial de San Salvador. Tal como reza la placa de la casa donde él vivió, él era el cura provincial en 1808, estamos hablando de hace más de 200 años. Y también en el segundo capítulo, que es el más importante, expongo a Delgado como líder del movimiento, cómo fue que él decidió con los demás próceres armar, digamos, esta conspiración cívica, este grupo de próceres, hombres y mujeres, porque también hubo mujeres en el movimiento, decidieron rebelarse ante el poder español, que en ese momento España tenía un imperio bastante debilitado, bastante decadente sobre las provincias de América. Ya se había tenido la Revolución Francesa, ya se había tenido la Revolución en Estados Unidos, y eso los pueblos de América, más que todo América Latina, lo sabían y empezaron también a impulsar sus propios movimientos de libertad. Entonces, lo más relevante, digamos, de este capítulo es que muestro la prueba fidedigna de que él estuvo aquí el 5 de noviembre de 1811. A mi juicio es un patrimonio cultural que El Salvador tiene y que se conserva todavía en la parroquia de la Merced. Nada menos recientemente un grupo de fotógrafos profesionales visitaron la iglesia, tomaron fotos al libro original del que estoy hablando y que constata de puño y letra. Esto es un patrimonio enorme porque el libro pues tiene más de 200 años. Yo lo revisé página por página y data desde 1808 a 1814. La Merced era una iglesia muy importante después de la antigua catedral, que es hoy la iglesia del Rosario, para los próceres, dado que la cercanía que también tenían, porque el antiguo San Salvador del que les estoy hablando, casi todos ellos vivían casi que a la par. Manuel José Arce vivía frente a José Matías Delgado, los hermanos Aguilar vivían como a 3 cuadras de ellos, y además todos ellos eran primos, todos ellos eran parientes, y eso también jugó un papel bastante relevante para la consecución de este movimiento del 5 de noviembre. Eso es más que todo el segundo capítulo. El tercer capítulo, que es con el que termino el libro, hablo de como líder del Congreso Constituyente, presidente del Congreso Constituyente, en 1824, que digamos que esto fue la primera asamblea legislativa que El Salvador tuvo, y él era el presidente de la asamblea en ese momento. Él, digamos que en esta parte no tuvo una participación tan destacada como en el movimiento de 1811, pero en esa década, antes de morir, él murió en 1832, pero antes de esta época, en los 1824 para 1830, eran épocas bastante feroces para El Salvador, muy difíciles, y él defendió a El Salvador de una invasión del Imperio Mexicano y estuvo en contra de la anexión de El Salvador al Imperio Mexicano.
Esto, digamos, que marcó también la vida de él. No pasó tan desapercibido ese movimiento, pero cabe destacar que ya para ese momento El Salvador ya era independiente, ya era libre, ya había firmado la independencia con España, y eso es meramente ya historia nuestra, muy de El Salvador, y ya no tan conectada con el tema de la independencia. Finalizo de verdad, bueno, en los comentarios del autor del libro, brevemente hablo de mis investigaciones en la Iglesia del Rosario. La Iglesia del Rosario aquí en San Salvador tiene la tumba de José Matías Delgado. Ahí fue enterrado el prócer. Su funeral fue en 1832, el 12 de noviembre de 1832, en la Iglesia del Rosario, dado que, como vuelvo a repetir, ahí fue la antigua catedral. Y él era en ese momento el cura, había sido el cura provincial en años anteriores, y se decidió que ahí fuera enterrado. En los comentarios del autor, básicamente, relato también de mis vivencias en por ejemplo, en la Asamblea Legislativa, la reunión que tuve en ese momento con el presidente del Congreso, en el Salón José Matías Delgado, que está ubicado en la Asamblea Legislativa. Hablamos también de la importancia de la memoria cívica que José Matías Delgado debe de representar. Entonces, básicamente esto es el libro. Hago una crítica breve que las autoridades por años, no en esta época, sino que ha sido un lastre por años, por décadas, hemos descuidado nuestra memoria cívica, nuestra historia, nuestra cultura, debido a que, por ejemplo, la tumba de la Iglesia del Rosario está en un muy mal estado. En la Plaza Libertad, que es, digamos, la plaza que más conexión tiene con la independencia, con la libertad, igual se coloca en un segundo, y ahí están los próceres, ahí justamente están los próceres, y ahí retrata en esa plaza de cómo fue el movimiento emancipador de Delgado y compañía para esa fecha del 5 de noviembre. Entonces, eso es básicamente el librito. Se presenta a Delgado como la figura principal de este movimiento emancipador, que concluyó lógicamente con la firma de la independencia el 15 de septiembre de 1821, que bien Pavel Kuzmin mencionó al inicio del discurso. Se celebró hace poco la independencia de Centroamérica y en Rusia. Entonces, básicamente eso es, no sé si pasan a la siguiente diapositiva. Básicamente eso es. De verdad agradezco por el espacio, y si tienen algunas preguntas, algunos comentarios, pues bienvenidos. Muchísimas gracias, André, su, por su explicación, por su gran trabajo, y quiero desearle nuevos logros en su investigación, y propongo a nuestros participantes de escribir preguntas en el chat. Aquí tenemos una pregunta. En su opinión, ¿qué factores hicieron que José Matías Delgado se convirtiera en el líder del movimiento libertario? Bueno, José Matías Delgado fue el que decidió, digamos, ser el líder del movimiento. En ese momento, El Salvador tenía serios problemas financieros, como por decir hoy, los tributos, los impuestos, dado que en ese momento la corona española era el gobierno, y ellos habían elevado muchísimo el impuesto, los tributos, y eso fue, digamos, la principal motivación que este grupo de personas tuvieron, José Matías Delgado y compañía, para comenzar este proceso emancipador. Bueno, hay otra pregunta. A mí me parece que ya contestó, pero ¿por qué decidió escribir el libro relativo especialmente a este tema histórico?
Bueno, consideré siempre que la figura del prócer Delgado era algo bastante importante. Antes, cuando yo estaba pequeño y teníamos la moneda, siempre lo vi en las monedas más importantes a José Matías Delgado. Y desde siempre me había quedado esa duda que por qué era tan importante para la gente, por qué hay una universidad que lleva su nombre, calles, centros comerciales, parques, hasta hay una alcaldía pues que lleva el nombre de él, Ciudad Delgado. Entonces, eso fue lo que me llevó también a comenzar a investigar, sumados que conocí a la familia descendiente de él y terminó de proporcionarme muchísima información que no solo yo desconocía, sino que mucha gente también, incluso aquí en el país, desconocía. Tenemos una pregunta, un comentario de la parte del señor Gómez. Sí, ¿me escuchan, no? Sí, muy bien. André, ¿qué próximo tema estarás explorando en temas cívicos? Bueno, quiero comenzar a hacer una novela siempre sobre el tema de la independencia, pero ya no solo de José Matías Delgado, sino que en general hablar de El Salvador de esa época, de mi perspectiva como joven, porque el otro año tenemos ya los 200 años de independencia, y quisiera relatar una novela diferente, una obra diferente, siempre corta, breve y concisa, hablando de siempre de este tema de la independencia. Gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Y cómo crear personajes fascinantes, construir una buena historia y preservar una historia verdadera al mismo tiempo? ¿Cómo crear? Sí, ¿Cómo crear personajes fascinante. históricos? Sí, cómo describir personajes históricos y pues seguir la verdad, hacerlo de manera que sea verdad. Bueno, en primer lugar, la investigación es relevante porque una cosa es admirar a un personaje y otra cosa ya es una investigación. Y hay que tener una estructura definida de cómo va a ser la obra, qué pasos vamos a seguir y cómo delimitar. Y que si el personaje es ha estado en muchas áreas del país en un tema X, hay que como delimitar, dado que no se puede abarcar todo, un todo del mismo personaje. Aquí en el chat también tenemos otra pregunta. Yo también tenía una pregunta parecida que entonces, José Matías Delgado, ¿qué representa para la juventud de El Salvador? ¿Sí conoce a este personaje histórico o no? ¿Qué importancia tiene para los jóvenes? ¿Sí se aprende su historia en los colegios? Bueno, por lo menos aquí en el país, en El Salvador, porque sé que es a nivel de Centroamérica, cuando llegábamos al 15 de septiembre, nos hablaban de los próceres, los símbolos patrios, el himno nacional, pero no pasaba de ahí. Solo nos decían, bueno, estos son los próceres, ellos son, pero nunca las escuelas procuraron o han procurado en enseñarnos quién era él o quién era ella. Entonces, digamos que la gente joven, hablo por mi generación, porque los conozco más que nadie, estamos muy desconectados. La gente joven, cuando escucha hablar del himno nacional o los próceres, para ellos es algo bastante aburrido, es algo muy anticuado, muy pasado de moda, no es cool. Entonces, se carece de
investigación de la gente joven debido a que nos dan como un resumen, pero cuando ya comienzan a preguntar más e investigar más de la vida de los próceres, cambia la visión, pero eso digamos que hace falta mucho trecho todavía, y con el libro se pretende como motivar a la gente joven a que conozca quién era José Matías Delgado para que le dé la importancia que tiene. Y podría hablar un poco sobre él como sacerdote, porque el primer capítulo de su libro está dedicado a este tema. Y entonces, ¿cómo podía ser sacerdote? Porque a veces podemos pensar que un sacerdote es una persona que pues no puede, no sé, tener conflictos con otras personas, participar en un movimiento revolucionario o entonces ocuparse de cosas políticas. Sí, bueno, la historia más que todo en esta parte del trópico, en América Latina, nos ha demostrado que la iglesia siempre ha estado inmiscuida en asuntos políticos. Hablo de la iglesia católica romana. Hago esta diferenciación porque sé que Rusia tiene la iglesia ortodoxa que no es la misma que la iglesia católica romana. Entonces valga la aclaración. La Iglesia Católica Romana casi siempre ha tenido una vinculación en los procesos políticos de acá. Y nada menos acá, en El Salvador, los próceres, digamos, Delgado y los Aguilar, los hermanos Aguilar, que eran 3, los 4 eran sacerdotes del movimiento. Delgado fue el cura provincial de ese momento, el primer grito de independencia, y lo había antecedido otro sacerdote que era el hermano Aguilar, Nicolás, previo a José Matías Delgado, y eso también fue como una conexión, aparte que eran primos, para armar este movimiento. Casi siempre los sacerdotes en esa época tuvieron mucha participación en los movimientos independentistas. También el caso de México con el cura Hidalgo, que fue quien dio el primer grito de la independencia en Hidalgo, México. Entonces ahí podemos constatar que esta parte de Mesoamérica, digamos México y Centroamérica, tuvieron siempre una vinculación grande, que los sacerdotes tenían participación en el poder político. Gracias. Y pues usted ha dicho que entonces está en contacto con su familia, con sus parientes. Entonces me imagino que son hijos de sus hermanos o porque no podía tener sus propios hijos. Claro, claro, muy buena aclaración. Por eso aquí en el libro, en la dedicatoria que va para don José Carlos Delgado, él es de la 6ª generación de don Manuel Delgado, que era uno de los hermanos de José Matías. José Matías Delgado tuvo 5 hermanos más, 3 mujeres, 2 hombres y él. Eran 6 hijos en total en esa casa. Entonces, la línea que le sobrevive aquí en El Salvador es de don Manuel Delgado. Aquí en los comentarios nos escriben pues ya en efecto ya hemos hablado de esto, de la importancia de la responsabilidad que implica un libro histórico, conservar, buscar, hacer una investigación científica de verdad. Y un comentario más sobre la importancia de conservar su patrimonio y la historia
para la gente. Gracias. Si hay otras preguntas, comentarios, por favor, escriban en el chat y también se puede escribir preguntas en Facebook. Un momento para ver si hay preguntas. Sí, hay un comentario. Muy buen libro, tiene muchos datos de interés. Tuve el privilegio en octubre de ver el libro con la firma del prócer y en realidad es interesante y un gran trabajo de conservación por parte del párrafo de la Merced. Gracias, gracias. Rodrigo quiere hablar, parece. Sí, por favor, por favor. Sí, solamente un pequeño anuncio, ¿no? De que dentro de pocos días espero poderles, tal como les había comentado, de poderles entregar un ejemplar del libro que ha sido dedicado por André al Centro Cultural. Espero que en los próximos días se los pueda hacer llegar. Por motivos de la pandemia, el tráfico de correo, etcétera, pues es un poquito limitado, pero espero que en los próximos días puedan ustedes ya tener una copia física del mismo para agregarlo a la Biblioteca Internacional. Y creo que sería el primer libro salvadoreño que tenemos ahí, ¿no? Sí. Muchísimas gracias por esta promesa. Y pronto creo que nuestros lectores ya tendrán acceso a este libro y podrán prestarlo. Y por cierto, aquí en la Biblioteca de Literatura Extranjera se puede prestar libros en español, incluso libros dedicados a la historia de Centroamérica y de Iberoamérica y de otros países hispanohablantes. Una otra pregunta en el chat. El héroe de su libro me recordó a un episodio de nuestra historia y en particular al sacerdote Georgi Gapón, que también tuvo un papel importante en la historia política de nuestro país. También tenía un talento de liderazgo y lo demostró durante la Revolución Rusa de 1905. ¿Y qué otros personajes históricos le atraen por sus características personales? Bueno, hace poco, voy a mencionar esto para entrar de un solo a la respuesta. Hace poco, cuando salí de la iglesia de la Merced, tantas veces que he ido y no me había fijado, cuando uno sale de la iglesia de la Merced, se fija que la 10ª Avenida Sur, que es la intersección con la iglesia de la Merced, la calle se llama Pedro Pablo Castillo. Él fue un hombre que murió en Jamaica, murió de una forma muy, muy mala en el presidio y también fue considerado un prócer de la independencia de 1811. También otras figuras, ya contestando la pregunta, figuras que me atraen siempre de este tema, Manuela de Arce, que fue una mujer prócer, Felipe Aranzamendi, los mismos hermanos Aguilar, que ellos conllevarían un ciclo completo de estudio, ya que eran los 3 hermanos involucrados en este proceso, y también personajes salvadoreños que ya vinieron después, que fue Gerardo Barrios, el capitán general Gerardo Barrios, fue un presidente de El Salvador ya en la segunda mitad del siglo XIX, que también fue un personaje bastante relevante para El Salvador y que hay una plaza aquí en el centro de San Salvador muy famosa que lleva su nombre. Una pregunta muy interesante. ¿Qué le parece, qué diría José Macías Delgado sobre la cultura de El Salvador hoy en día? No sé, creo que se sentiría muy triste. Se sentiría muy triste porque nadie en este país se nos ha inculcado ese amor por la cultura, entenderla, y más allá de entenderla, valorarla, que es lo más importante.
Pues, para eso creo que vale la pena escribir libros, editar libros y presentarles para el público. Yo quería preguntar si hay películas dedicadas a José Matías Delgado. No, nuestro cine, al menos, bueno, nuestro cine salvadoreño no ha publicado hasta el momento una película relativa a los próceres. Casi toda nuestra cinematografía se enfoca más en otros temas como migración, violencia, más que todo enfocado a esta tendencia, pero no hay de historia. Yo auguro que para el otro año, que es nuestro bicentenario, más de algún cineasta tome la iniciativa, no solo en El Salvador, sino que en cualquier parte de Centroamérica, que pueda tomar la iniciativa para retratar qué fue lo que sucedió en nuestra independencia. Pues creo que sería muy importante hacer una película sobre esta personalidad histórica y entonces, bueno, no sé, un documental. Y un comentario. En nuestro tiempo es una pregunta. En nuestro tiempo, ¿es posible revivir el interés por la cultura y la historia? ¿O seguirá siendo para siempre un área estrecha y no para todos? Yo creo que la cultura siempre va a ser relevante y hay que encontrar la forma de cómo darla a conocer. Por ejemplo, en mi caso, el más fuerte ha sido la literatura, pero la cultura se puede demostrar de muchas formas. Por ejemplo, tenemos muy buenos pintores, hay gente que se expresa la cultura a través de la danza moderna, está la pintura urbana, está la música en sus amplias variedades, y esto puede contribuir a que la cultura se vea no de una forma tan aburrida como se ha visto, cuando uno habla de cultura, solo se piensa en libros. Y esto creo que va mucho más allá de eso. ¿Quiere contestar a esta pregunta? Sí, yo creo, tal como mencionaba en las palabras cuando inauguramos este evento, de que el efecto y la atención que este libro ha tenido en El Salvador, el cual ha sido grande, porque ha sido un periodo bastante complicado para El Salvador, ¿no? Con la pandemia principalmente. Eh, André, nos sabemos de que ya se encuentra en la segunda edición este libro, y creo de que cuando las cosas vuelvan un poquito más a la normalidad, creo que generará todavía más atención. Y luego quizás André, con las próximas obras que escriba, que quizás son más dramáticas, digamos, que es otro tipo de narrativa, no tan biográfica, sino que otra narrativa más dramática, como digo, pues creo definitivamente de que tiene mucho potencial este tema y todos los temas, también como lo de la película que tú sugieres, o una serie de televisión al respecto. O sea, existe mucho, mucho, mucho que poder hacer en este tema, y creo de que sí, definitivamente El Salvador está a un paso, creo, de poder consumir cultura de una manera más masiva. Sí, no, totalmente de acuerdo. O sea, yo creo de que más que este año ha sido muy difícil para muchos por coronavirus, por tantas situaciones, el otro año sería como un alivio, que una iniciativa cultural, ya sea a través de la televisión o una película nuestra relatando qué fue lo que sucedió en la independencia, vendría a reforzar mucho por querer saber más de la cultura salvadoreña. En Facebook nos escriben: gracias, André, por tu narrativa e investigación para no perder la historia de nuestro pasado. Excelente exposición. Sigue adelante con tu talento y dedicación. Gracias. De verdad, muchas gracias.
muchas gracias por por haber hablado sobre la personalidad tan importante para la historia de El Salvador. Muchas gracias por su tiempo y espero que muy pronto ya podamos leer el libro aquí en Moscú y creo que habrá más preguntas y quiero agradecer a la embajada por la organización de este evento. La Embajada de El Salvador participa activamente en la vida del Centro Cultural Iberoamericano y es un gusto colaborar con la Embajada. Muchas gracias a todo el equipo y sobre todo al señor ministro consejero Muchas gracias. por dar la posibilidad a nuestros lectores, a nuestros seguidores, de descubrir la cultura, la historia, las tradiciones de un país tan lejano, pero tan hermoso, tan interesante como es El Salvador. Gracias, gracias. Antes de irme, quería mostrarles el libro en su parte física. Aquí está la obra que dije. Y bueno, aquí tiene su contraportada. Y ya pues espero que ya pronto lo puedan tener por allá en la medida que se pueda. Gracias. Y hay comentarios en el chat. Muchas gracias por sus respuestas y su presentación, muy interesante. Muchas gracias, André. Muchas gracias a todos los participantes del evento, a todos que nos seguían en Facebook. Quiero aprovechar esta oportunidad para dar las gracias a todos y para invitarles a otros eventos del Centro Cultural Iberoamericano. Toda la información se puede encontrar en el sitio web de la biblioteca y en las páginas del centro en las redes sociales. Muchas gracias y creo que nos vemos muy pronto. Gracias. Cuídense, por favor. Muchas gracias. Adiós. Gracias, muy amable.